Manuel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Kevin? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Perfecto, escucho perfecto. Buenísimo, yo también. Bueno, preguntarte primero a nivel personal, a nivel laboral, ¿cómo estás llevando la cuarentena? Sos un funcionario de la ciudad, pero no sé cómo estás realizando tu trabajo en estos momentos. Bueno, a nivel personal, creo que como lo estamos transitando todos, ¿no? Con la responsabilidad, o por lo menos la mayoría, con la responsabilidad que nos compete como ciudadanos, de entender que el aislamiento social y que el quedarse en casa hoy es la única, digamos, vacuna que tenemos. Y en cuanto a lo profesional, eh, transitando una situación, digamos, especial, porque no te olvides que la dirección de deportes es un área técnica, es un área de ejecución. Entonces, como bien sabrás, está coartada la posibilidad del desarrollo de actividades deportivas en todas sus expresiones. Entonces, lo que sí nos hemos sumado a todo lo que son los emprendimientos del área de desarrollo social del municipio, colaborando con los planes que tienen que ver con el Cuenta Conmigo y los puntos solidarios, en principio, y con el resto del personal o con todo el personal, llevando capacitaciones internas. Hemos tenido jornadas con representantes de nuestro deporte a nivel nacional, con charlas en directo vía Zoom, con Sergio Hernández, con Silvio Santander, con Luciano Espena, que es el nutricionista de la Federación de Vóley, de la Confederación, de Huracán, de Racing, y que además hoy se encuentra en una comisión a nivel provincial, y con Marcelo Méndez, que es el coach de la selección nuestra mayor de voleibol masculina. Con ellos hemos tenido 4 encuentros con todo el personal, con la idea de optimizar esta situación que nos tiene, digamos, paralizados, bueno, aprovecharla para capitalizar y sacar el mayor de los provechos y que cuando esto empiece a rodar nos encuentre mejor preparados. Así que estamos ahora con esto, seguimos adelante con el curso de entrenador de fútbol, director técnico de fútbol, que lo hacemos conjuntamente con la Liga Platense. Eso se hace vía online. Este año hemos tomado la modalidad, conjuntamente con las autoridades de la Liga Amateur, de hacerlo durante un año, a lo cual hay abocado personal de nuestra dirección de deportes y transitando desde ese lugar, o sea, haciendo de todo un poco, reestructurando la dirección de deportes. Yo tomé el cargo allá por el 20 de diciembre y me he tomado el tiempo de diagnosticar la situación como para poder intervenir lo más objetivamente posible. Ese sería un poco en el ámbito de la gestión lo que estamos haciendo, que no es Me, mucho, pero tampoco es poco. Me tiraste muchísima información que yo la tengo desglosada un poquito, Manuel, y te voy a ir preguntando. Primero, como para saber tu opinión, ¿está bien seguir así con el tema del aislamiento, la cuarentena? ¿O pensás que hay que empezar a flexibilizar un poco? Mirá, yo considero que es la única medida, más allá de que se han disparado los casos, lo vemos todos los días en los medios. Imagino yo un escenario casi tétrico si esto no se hubiese tomado la medida. Después podemos discutir si se empezó antes, si llevamos mucho tiempo, qué se puede flexibilizar y qué no. Las consecuencias de la no flexibilización son graves porque todas esas consecuencias refieren a lo económico, pero más grave entiendo yo que es perder vidas humanas. Entonces, una opinión muy personal. Yo creo que las medidas que se han tomado son acertadas, pero sí es real que estamos padeciendo las consecuencias de estas medidas que se tomaron a nivel nacional, a las cuales hay que acatar y respetar. Creo yo que
insisto, como ciudadanos nos debemos eh, resguardar y realmente tener la convicción que es la única vacuna que existe hoy es quedarte en casa. Entonces, ponerse a discutir si la flexibilización, sí, no. En la ciudad de La Plata está catalogada como AMBA. ¿Sí? Luego del decreto del 12 de mayo que sacó el gobernador, expresó y calificó claramente eh, que las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes tienen determinadas prohibiciones, Sí. a las cuales, digamos, hay un decreto y uno elige, o estás dentro de la norma o fuera de la norma, pero eso es un estado individual de cada ciudadano. Eh, Esto es como pasar el semáforo en rojo, o sea, yo Seguro. lo puedo pasar en rojo, pero yo elijo estar dentro de la norma o fuera de la norma. Eh, las consecuencias sí, son graves. Ustedes recién estaban hablando sobre las ollas populares, sobre la realidad de los clubes. Es tremendo. Es tremendo. Y nadie puede Justa, negar eso. Justamente a eso te iba a empezar a llevar, Manuel. Sí, hablas con los clubes, te dicen algo, te piden algo, has podido hablar con algún club de barrio en este tiempo, capaz que hablas todos los días, pero digo, te piden algo, te exigen algo, te preguntan algo. No, exigir no. Lo primero que hay que valorar es que los clubes de nuestra ciudad se han prestado, digamos, solidariamente en primera instancia a poner todas sus instalaciones, personal, recursos a disposición de cualquier requerimiento que tenga el municipio en el área de atención, ya sea de logística, copio de material, hospital de campaña, se ha puesto a disposición todas las entidades de nuestra ciudad. Nosotros tenemos una ciudad plagada de clubes, el club cumple un rol social determinante, al cual hay que acompañar, respetar. Muchas veces los clubes hacen lo que no hace el Estado, o que hay muchas cosas que hacen los clubes, más allá de las prácticas deportivas, que a mi juicio son determinantes en la formación, pero la labor de los clubes, no solo en nuestra ciudad, sino en todos lados, pero en las ciudades como la nuestra en particular, las ciudades como las nuestras que han perdido el barrio por cuestiones que tienen que ver con la seguridad y demás, eh, cumplen una función tremendamente solidaria y de generación de valores. Eh, que se piden, y sí, se pide un montón de cosas, estoy en contacto con muchos de los clubes de la ciudad, con el presidente de las entidades de aquí de la ciudad de La Plata, Alberto Alba, con el director de entidades del municipio, que en realidad es la dirección que los nuclea, más en el área administrativa y demás. Hemos difundido lo que ha sacado el gobierno nacional con respecto a las ayudas y los subsidios, que si bien no van a salvar los clubes, pero bueno, son espacios como para colaborar. Nosotros hemos tomado digamos, la idea y la propuesta y le hemos difundido para que todos los clubes tengan la posibilidad de acceder a este subsidio. Así que bueno, un contacto permanente, Bien. no solo con clubes de barrio, te imaginás, con todas las asociaciones de los deportes que se practican en nuestra ciudad, con la Cámara de Gimnasios, con la Cámara de Pileta, eh, muchos con la necesidad imperiosa del De abrir, ¿no? abrir, claro. Pero por una cuestión económica. A veces la urgencia y la desesperación, ¿no?, que nos lleva este tipo de crisis que estamos transitando nos aleja un poco de tener cierto grado de entendimiento, y es comprensible, pero la realidad es que nosotros dependemos directamente de lo que diga provincia y lo que diga nación. De hecho, Exacto. ayer estuve hablando con la gente de Nación por mis vínculos en el deporte y, y el panorama no es alentador. Esto viene como para un rato más. Entonces, hay que tomárselo con mucha cautela y con mucho respeto ante las normas. Insisto, uno elige estar dentro o fuera de la norma. Esto que decís me da pie a pensar, Manuel, que
el fútbol este año, por lo menos acá en la ciudad, no vuelve muy a fin de año. Por ahí es una pregunta que vos me vas a decir, mira lo que me están preguntando, ¿no? Pero la verdad que nos llegan muchas preguntas de los padres para ver si el fútbol infantil vuelve este año. Es una incógnita para vos. Sí, sería un acto de responsabilidad de mi parte decirte que el fútbol vuelve o no vuelve, porque yo no estoy en esa mesa donde se toman las decisiones. Hay algunos comportamientos y algunas situaciones que dan cierta puerta que se empieza a abrir. Por ejemplo, Clubes Argentinos, que es una agrupación que sale desde Nación, ya lanzó su protocolo de funcionamiento y sanitario para que, cuyo caso se avisore la posibilidad concreta de apertura de estas actividades y estas instituciones, se esté preparado para. Claro. Eso está más que interesante y se están, digamos, leyendo y viendo los protocolos que se están tomando en el extranjero eh, bueno, y viendo a ver de qué manera podemos nosotros aquí replicar eso. Vos pensás, Kevin, que se está pensando recién en la posibilidad de liberar el running en Capital Federal por la noche. O sea, estamos en una situación que se, se podría flexibilizar, pero muy de a poco. Sí, Entonces, muy restringido todo. yo como director de deportes, y ya te digo, es un área técnica, no estoy en condiciones, ni es mi competencia, y además sería un acto de irresponsabilidad ir en contra de lo que se diga en las autoridades que pertenecen al municipio, provincia y nación. Yo creo que acá, en el colectivo de la gente que ocupa la toma de decisión, lo mejor es respetar la decisión que se tome, que es una decisión que, claro está, será consensuada, hablada entre partes, y de ahí salen las decisiones. Ahora, Y pensá, Manuel, que una vez que tiene que volver como se jugaba hasta antes de la pandemia. Yo me enfoco en el fútbol infantil porque es lo que nosotros sabemos y hace 8 años ya que estamos con el programa, así que es lo que más sabemos. Digo, vuelve en su normalidad, si hay que esperar más tiempo, bueno, que se espere más tiempo, o pensás que puede llegar a haber algunas medidas como para que vaya menos gente o menos papás a la cancha o demás. Lo digo más que nada por esa presión, entre comillas, que pueden llegar a poner los clubes para recaudar un poco de plata, ¿no? a ver, pensar en volver a la normalidad me parece que es ciencia ficción, Sí. definitivamente. Yo creo que va a haber nuevas normativas a las cuales va a haber que ajustarse, producto de cómo se siga transitando esta situación que nos pegó a todos. Bien. Sí es verdad que nosotros, cuando vuelva la actividad y el fútbol infantil y el fútbol amateur, en todas sus divisiones, por una cuestión de mantener la actividad, es necesario que vaya el papá, el tío, la mamá, el amigo, porque hay una necesidad también de recaudar, aunque sea muy pocos fondos, que permitan, digamos, mantener esta situación. Yo espero que cuando se tomen las decisiones no se haga una decisión macro en este sentido. Bueno, el fútbol Claro, va a volver sin público. Ok, ¿de qué fútbol estamos hablando? claro. No es lo mismo un estudiante de gimnasia, un gimnasia de estudiantes, que el fútbol de la liga local. Porque aquí podemos volver, digamos, al inicio de este proceso, que no sé si recordás, pero no se permitían actividades hasta más de 200 personas. Sí, sí. Entonces, en un estadio al aire libre o en una cancha al aire libre, con el distanciamiento social, con los cuidados pertinentes del tapaboca, del no compartir el mate, de esto, o sea, con un nivel de conciencia social que debemos tener todos los ciudadanos, yo creo que es posible, pero es una opinión, Sí, ¿sí? sí. Lo que sí, y esto lo tengo, digamos, tengo la convicción, que no va a volver en la normalidad que estábamos, porque sería pensar
de una manera, ya te digo, de ciencia ficción. Esto va a volver de otra forma y a la cual nos vamos a tener que acostumbrar, respetar hasta que podamos o se encuentre la vacuna y podamos vivir desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, nos adaptaremos. Yo creo que es imprescindible la actividad física, yo creo que es, digamos, que hay en todas sus expresiones, ¿sí? Ustedes se dedican al fútbol infantil, perfecto. En todas sus expresiones, yo creo que es, digamos, promover la actividad física, la actividad corporal, en todas sus expresiones, como te decía, me parece fundamental. Bueno, va a haber que buscar, ya te digo, protocolos, formas, algunas que tengan que ver con esto, con que el pibe no va solo, el chico de 6 años lo llevan. Bueno, habrá que buscar el mecanismo para que los chicos puedan hacer la actividad, para que el padre pueda ver a su hijo, para que el padre pueda hacer su actividad también en otro espacio, y bueno, y se verá cómo se sigue. En algunas provincias ya han tomado, digamos, ventaja porque no tienen casos en llevar adelante digamos, en este caso la práctica del fútbol. Pero ya te digo, es una situación que va a ser muy compleja y que hay que tener mucha paciencia. Está muy bien. Sí, sí, coincido. La verdad que no va a ser fácil la vuelta a la normalidad, va a ser muy, muy complicado, pero bueno, imagínate que los chicos están como locos, los padres están como locos, quieren ya volver a ver a sus hijos, obviamente. Hay que tener un poco más de paciencia, Manuel. Como vos decías, sos el director de deporte de una ciudad que tiene muchísimos clubes de barrio, diría que uno de los que más tiene en lo que es la provincia. Son 128 clubes que juegan fútbol infantil acá en la ciudad. ¿Tienen registro de todos los clubes? A ver, hay muchos que tienen papeles, que tienen personería jurídica y muchísimos otros que no. ¿Cómo llevan ustedes un registro? ¿Han podido organizarse en ese sentido? Me lo decías que era lo primero que querías hacer cuando asumiste. ¿Les queda eso por hacer? Eso se está haciendo, hay 206 clubes de los cuales tenemos registrados, que no significa que no haya más, hay muchísimos más, porque hay, ya te digo, entidades que son Claro. desde otro, y que funcionan como clubes. Eso lo maneja directamente la dirección de entidades del municipio, ¿sí? No obstante, hay 200, nosotros tenemos una ciudad que vos haces 3 cuadras y tenés un club, ¿sí? Y eso es una genialidad verdaderamente. Por eso yo te decía en un principio que el club va mucho más allá de lo que significa la práctica de un deporte a determinada edad o lo que fuese. Es el albergue y la usina de transmitir valores para toda la vida, de construir rasgos identitarios con una institución, de respetar normas de convivencia, que después eso se traslada, sin lugar a dudas, a ser un buen ciudadano. O sea, que cuidar los clubes para mí es una debilidad que tengo, pero sé también de lo complejo que es hoy, ¿no? Porque así como las economías de los hogares están desguarnecidas y han sido castigadas, y como seguro la tuya, la mía, la de todos, la del municipio también, es muy complicado. Digamos, la Y, situación es sistémica. Cuando hablamos que estamos mal, se está muy mal en todos los aspectos, ¿no? Pero en todos los aspectos. Bueno, dentro de esta situación, lo que sí estamos acompañando a los clubes que cuando este, tomen iniciativas, como por ejemplo el Club Sudamérica, ahora el Club Platense, bueno, un montón de clubes, te digo, se me viene a la cabeza porque estuve hablando hoy con ellos, han tomado iniciativas, bueno, acompañarlos en el hecho de las colectas, de las ollas, pero bueno, no mucho más, ¿no? O sea, pero yo me refería a los clubes que ni siquiera tienen para iniciar esto de la personería jurídica, para llegar a acceder a un subsidio.
¿Tienen algo pensado para ayudarlos o para acercarlos al municipio y que, bueno, que se registren, que en un futuro tengan los papeles al día y que puedan, por ejemplo, cuando salga un subsidio de nación, se puedan anotar? Porque hay muchos, viste, que nos escriben que pueden, salen estos subsidios, pero no tienen ni siquiera una personería jurídica y obviamente son rechazados automáticamente. Eso hay muchos casos en la ciudad. Sí, sí. Eso es una debilidad institucional que la tienen que corregir y para eso se tienen que dirigir a la Dirección de Entidades del municipio. Es ahí donde se los va a asesorar y se les va a dar todo. Mirá, se le ha dado una mano a muchísimos clubes que tenían los papeles a medio camino para que puedan acceder a este beneficio de los clubes argentinos. Eso lo he hablado yo con Alejandro Quiroga, que él tendrías que preguntarle a él, básicamente esto, que es el que maneja esta situación, que además es una gran persona, con una sensibilidad social espectacular, y bueno, y él es el que está comandando esta situación. Nosotros, o en mi caso, me pasa que por estar tantos años ligado al deporte, tengo una llegada muy directa a muchos clubes de la ciudad, pero no tengo herramientas desde la dirección que me toca, digamos, dirigir, porque no es competencia del área. Está muy bien. ¿Y con las ligas del fútbol infantil has hablado? ¿Te han hablado? ¿Has podido charlar? ¿Tenés pensado algo? Nosotros tuvimos, mira, antes de que empezara todo esto, teníamos en agenda las reuniones con todas las ligas de aquí de La Plata y como con tantas asociaciones, y ha quedado todo Todo parado. en stand-by, todo en stand-by. Lamentablemente son cosas que quedaron, no lamentablemente, no, o sea, no se puede hacer nada con respecto a esto, hay que esperar y en función de esto, cuando se libere, seguiremos con todas las reuniones que sean necesarias para fomentar el deporte en todas sus expresiones. Me queda una importante, Manuel, el tema de la seguridad en los clubes. No sé, por nombrarte algunos, en el último mes entraron al predio de Iris, de Curuzucuatiá, de Ateneo Popular, Estrella Berizo, Independiente de Abasto, San Ponciano, que le rompieron todo el paredón para robarle 2 o 3 pelotas. Una situación que imagino que es bastante dolorosa y no sé cómo te lo han planteado, ¿has tenido alguna reunión? Ninguna. La verdad que no he tenido ninguna reunión de eso. Soy lector de las noticias y me entero. Y tiene que ver con el mal social que vivimos, que yo no se lo endilgo a esta crisis que nos toca transitar. Esto es una cuestión de base, cuando nos horrorizamos cuando entran a un jardín de infantes, digamos, el vandalismo es un acto delictivo que hay que condenarlo, y hay que trabajar para que estas cosas no sucedan. Y el único lugar donde se puede trabajar es en la educación formal y no formal. Formal es la escuela, no formal son los clubes, la familia, los familiares. Nosotros en las grandes ciudades convivimos con esto, es lamentable, tristísimo, porque uno sabe el esfuerzo que se hace para tener 3 pelotas nuevas, una computadora, una cocina, y que vengan 3 delincuentes, no hay otra palabra para definirlos, ¿sí? Bueno, porque es un delito. Bien, y lamentablemente no es imposible hoy porque es una realidad que atraviesa, que nos está atravesando, ¿no? Entonces, son todas las cuentas pendientes que tenemos yo no digo en Argentina, la verdad, yo no lo digo en Argentina. Es generalizar, y me parece que es un comportamiento erróneo generalizar en esto. No es lo mismo La Plata que 9 de Julio, que Saladillo, que Lobos, que, no sé, San Cayetano, que no es lo mismo. Habrá otras cosas, pero no es lo mismo. Entonces, decir en Argentina me parece como un concepto muy generalizado y no es así. Nosotros tenemos en las grandes urbes, en las grandes ciudades, estas problemáticas que tienen que ver con situaciones directamente ligadas
a la educación, a la falta del trabajo de sus padres, al mal ejemplo, ¿no? Porque el trabajo organiza una casa. Entonces, son debates que trascienden lo educativo, tanto formal como no formal. Pero sí, es lamentable, es tristísimo. Ahora, ¿qué se puede Ah, hacer? Es muy complejo, es claro. muy complejo. Aparte hablábamos, lo venimos hablando de lo doloroso que debe ser llegar al predio y ver todo destrozado, más allá de que te roben una máquina a cortar pasto, ¿no? Llegar y ver todo el paredón destrozado, que te robaron el alambrado, debe ser muy duro. Sí, es durísimo. Es como que te entren a tu casa, digamos. Pero ya te digo, son problemáticas que no tienen nada que ver, trascienden las posibilidades de las instituciones. Eh, Nosotros, insisto, nos debemos una reflexión muy grande. Hay que entrar, digamos, con valores, y yo creo que el deporte en eso es el abanderado. eh, en estos lugares que entiendan lo que es el sentido de pertenencia. Cuando uno tiene sentido de pertenencia a una institución, a una familia, a, a lo que fuese, eh, te transmite un valor, decir, bueno, yo cuido lo mío, cuido lo otro, ¿no? O sea, eh, es esta cuestión también egoísta, ¿no? Porque cuando el club es de todos, no es solo de los socios, es de todos, es de todos, ¿eh? Entonces, esto es cuando se hace un vandalismo en una plaza, es exactamente lo mismo. Claro. Y con eso convivimos, y es tristísimo. Insisto, no podemos decir en Argentina, yo creo que en la ciudad de La Plata, en Capital, en Conurbano, Córdoba, Rosario, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, No sí, sé si sí. es así porque no conozco, yo puedo hablar de mi ciudad, pero no es lo mismo una ciudad más pequeña que la nuestra. Y nosotros tenemos esa deuda pendiente, que no pasa por el castigo, ¿eh? No pasa por castigar y castigar, no, no. Pasa por educar, por transmitir valores, porque esos chicos estén en un club, eh, para que tengan, ya te digo, el arraigo, el sentido de pertenencia, los rasgos identitarios con una institución. No pongas ninguna duda que simplemente eso, te aleja de hacer estas barbaridades. Manuel, te agradezco muchísimo por estos minutos. Esperemos que vuelva lo más rápido posible toda la normalidad, que nos crucemos en una canchita, nosotros transmitiendo y vos viendo a los clubes y que bueno, y si no el año que viene encontrarnos en la radio también. Bueno, gustoso. Muchísimas gracias, que A- vaya bien. a-